Ok chicos, muy buenas tardes. En esta parte vamos a ver la reseña. Por favor pongan mucha atención en la parte de las diapositivas. Les voy a dar como un pequeño índice. Vamos a explicar algunos conceptos y elementos que lleva la reseña. Y vamos a revisar algunas lecturas. Bueno, en este caso ya las hemos trabajado. Se las dejé previamente antes de salir de vacaciones. Solamente los vamos a revisar, son diferentes actividades, pero todas van a ir vinculadas para realizar una reseña, ¿vale? Hay un cuadro en donde tienen que hacer como una tipo encuesta a sus familiares, es muy sencilla. Entonces, sin más preámbulo, pasemos a la segunda parte para revisar las diapositivas. Ok chicos, en esta parte de Español 1 les pongo el listado de las actividades que vamos a estar viendo, que sería lectura El beso. Ahorita les voy a decir la página. Lectura La historia interminable junto con actividades. Cuadro de la página, lo que les comentaba en la introducción. Y vamos a ver las características muy breves, realmente es un tema muy breve, sobre la reseña, ¿vale? Ok, lectura El beso. La lectura se encuentra en la página 234. Hay que responder las preguntas, creo que ya lo hicieron, solamente hay que verificar, las vamos a estar revisando. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden dejar algún comentario sobre las preguntas en la descripción del video o en los comentarios que vienen en la parte de Classroom, ¿vale? Hay que pasar preguntas y respuestas a la libreta, por favor chicos, porque eso lo voy a estar revisando. De esa parte, ¿cómo lo voy a evaluar? Bueno, pueden tomar fotos legibles, por favor, y me las mandan igual como han mandado sus tareas a través de esta misma plataforma. Ok, ese es el primera actividad que vamos a estar haciendo. Eso va relacionado con el texto del beso. La siguiente es lectura Historia interminable junto con actividades. Esa se encuentra en la página 238 y en la 239 termina, pero viene un cuadro el cual les venía diciendo en la introducción. Hay que identificar ideas principales, eso ya lo sabemos, ideas principales, ideas secundarias, realizar un mapa conceptual. Me pongo un mapa conceptual como una idea, no pueden hacer otro tipo de esquema, un cuadro sinóptico, de nubes, etcétera, pero necesito que saquen la información necesaria del fragmento que están leyendo, de la 238 a la 239. Después van a hacer una síntesis. ¿Una síntesis a qué se refiere? Van a realizar una opinión de qué es lo que les pareció, de qué trata el cuento, etcétera, o sea, de qué se trata, con sus palabras, chicos, ¿sí? Ya no es copiar y pegar, no, es con sus palabras. Esto también va en la libreta, por favor. Y necesito sus evidencias que las manden, ¿vale? Va a estar habilitada esta actividad a partir de lunes, en este caso hoy. Lo estoy haciendo antes. Ok, de la página o el cuadro, sí, de la página 239 hay un cuadro. Ese van a preguntarle a su papá, a su mamá, sobre cada uno de los tipos de materiales de lecturas que han leído durante los 12 meses. Si se dan cuenta, en la página 239 hay unas preguntas que van ligadas con el texto de La historia interminable. Esas también hay que responderlas, por favor. Y en la última pregunta dice, ¿cuántos materiales leíste en los 12 meses más recientes? Aquí dice que lo hagas con tus alumnos. Bueno, en este caso lo vas a hacer con tus familiares, ¿sí? Mamá, papá, si tienes hermanos o primos, igual, ¿vale? Y eso también lo vas a hacer contigo. Libros de literatura, ¿cuánto has leído? De 0 a 20, de 21 a 40, así van a hacer su cuadro, ¿vale? Y me van a poner el motivo de la lectura. Si es por gusto, si es por investigación escolar, si es curiosidad, si es entretenimiento, investigación personal, recomendación, etc. Me van a poner el motivo del por qué lo están haciendo, por qué están leyendo ese tipo de literatura, ¿vale? Voy a ver si puedo darles una pequeña clase para hacer unas gráficas. Si alguien ya sabe graficar, estaría genial.
que graficara este resultado que obtuvo con sus familiares, ¿vale? Si no, pues ya lo estaremos viendo más adelante. Básicamente esa es la información que hay que retomar del cuadro. Solamente es preguntar qué tipo de literatura es lo que... qué tipo de literatura o qué tipo de texto de lectura ha ha leído, ¿no?, durante los 12 meses a la persona que ustedes les estén preguntando. Si leyó literatura, informativo, si leyó historietas, si leyó periódicos y cuánto tiempo y el motivo, ¿vale? Ese viene en la página 239. Igual si tienen alguna duda, coméntenlo por favor. La plataforma va a estar habilitada como en el horario normal, ¿sí? Entonces voy a estar al tanto de en ese horario sobre sus preguntas o cuestiones. Ok, ahora pasemos a la parte de la reseña. La información viene en la 243. Yo aquí lo sinteticé, básicamente. Lo hice muy pequeño. ¿Y qué quiere decir? Bueno, una reseña es un tipo de texto que integra los elementos más importantes de un libro informativo o literario. En la página 243 también viene un texto como el siguiente, el cual vienen dos tipos de información, texto informativo y texto literario. Básicamente, la reseña tiene tres elementos, que sería presentación, resumen y conclusión, ¿no? Aquí para el texto informativo también es lo mismo, y para el texto literario también tiene esos tres elementos, ¿sí? Básicamente la presentación, en el caso del informativo, se dice que se enuncia el tema del texto y se presenta a los autores o el autor, en el caso de ser un texto informativo. En el caso de ser un texto literario, se presenta el libro y al autor y se contextualiza la obra. ¿Contextualiza la obra a qué se refiere? Bueno, vamos a presentar al autor. Por ejemplo, vamos a jugar con el de El jugador de Dostoyevsky, ¿no? ¿Cuál sería una presentación de una reseña? ¿Se acuerdan del video que les puse? Bueno, es muy similar, ¿no? Se presenta el libro. El libro. ¿Cuál es el libro? El jugador. Autor, Dostoyevsky. ¿Cuándo nació? No, pues nació en 1800 y tantos. Dentro de su época vivió tales características. ¿Se acuerdan que les había pedido una actividad de déjenme me acuerdo? Es una actividad que va relacionada a sucesos políticos y sociales que tuvo el autor, en este caso Fyodor Dostoyevsky, que fue encarcelado, por ejemplo. Ese sería un aspecto como social y político. ¿Por qué? Porque fue encarcelado porque estaba en contra, yo les decía, estaba en contra de todo lo establecido en esa época. Entonces, por andar de revoltoso, pues a él lo encarcelaron, ¿no? Ese sería una contextualización. Hablar de la época del autor, ¿vale? En el texto literario. En el informativo, pues solamente podemos hablar del autor, cuando nació, qué es lo que hizo, y en este caso si son autores, pues de cada uno, ¿no? Por ejemplo, está Pérez, está Juan, está Kevin, ¿no? Pues los tres los menciono, qué es lo que han hecho, cuáles son sus aportaciones, etcétera. Es una presentación. Ahora, resumen, chicos, resumen. Un resumen tiene varias características, ¿sí? Primero sacan ideas principales, y de esas ideas principales empiezan a hablar de toda esa información, ¿sí? Pueden hacer paráfrasis, pueden hacer citas textuales. Eso les va a ayudar para que puedan hacer una reseña, ¿sí? Y van a hablar directamente de lo que están leyendo. Por ejemplo, en el texto informativo dice que se mencionan los conceptos centrales de los que trata el texto. Y en el texto literario dice se analiza el texto. ¿Se acuerdan de la trama, los personajes, el espacio, el tiempo, el ambiente, todas esas características que hemos visto dentro de la literatura? Bueno, pues todo eso se va a hablar en el resumen del texto literario, ¿ya vieron? Por eso lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que vimos los videos, los 5 videos de los cuentos latinoamericanos? Y que identificamos cuáles eran los personajes, cuál era su ambiente, cuál era su espacio,
cuáles eran su trama. Recuerden que la trama no es de qué trata, sino la trama es cómo está estructurada o estructurado el cuento o la novela, ¿vale? Es un poco más largo en el literario que en el informativo. Que en el informativo dice el diseñador argumenta por qué es relevante la obra, ¿no? Aquí va a justificar, bueno, es importante esta obra porque habla del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el texto literario, bueno, voy a hablar de el ¿se acuerdan del primer cuento de Fray Bartolomé de las Casas? Que se encuentra en la selva de Guatemala, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de Fray Bartolomé. ¿Quién era Fray Bartolomé? Que se perdió en la selva de Guatemala y fue encontrado por otros personajes, entre teoría secundarios, y lo van a sacrificar, ¿no? Porque él es diferente. ¿Ya vieron? Entonces tienen que hacer todo eso dentro del resumen. Y la conclusión. Vamos a ver ahorita unos recursos léxicos que les van a ayudar en el resumen y en la conclusión para que puedan estructurarla de una manera más acorde, ¿no? Ahora la conclusión en el texto informativo dice, se recapitulan las ideas más importantes. Vamos a hacer énfasis en las ideas, por eso son importantes sacar ideas principales, ¿sí? Una idea principal del cuento de Fray Bartolomé, ¿cuál sería? Bueno, sería que él cree que los mayas no saben de astronomía, ¿no? Y por eso les dice que le va a oscurecer el sol si lo matan. Esa sería una idea principal. ¿Cuál sería la otra idea principal? Que los mayas ya sabían de astronomía desde hace mucho tiempo y no pudo engañarlos. Y por eso lo sacrifica. ¿Ya vieron? Es enfatizar. Y se busca persuadir al lector para que se acerque al libro, ¿sí? O sea, tratas de decirle, mira, eso es totalmente importante porque te puede ayudar para estas características, etcétera, 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 ¿sí? Ojo, dentro de la reseña una característica principal, ya sea más en el literario, no se puede contar el final, ¿sí? Porque la idea de la reseña es de que el que la lee se interese, ¿no? La reseña por lo regular, si han hojeado bien sus libros o los libros que llevamos hasta ahorita, las reseñas son las que vienen en la parte de atrás, ¿sí? Que te va a decir, mira, es esto, esto, esto y aquello, ¿no? Chequen el libro del jugador, chequen a ver si tiene una reseña en la parte trasera, así de tal cual de su libro, y vean si viene alguna reseña y coméntenlo, ¿vale? Esos serían como los 3 elementos más importantes que lleva la reseña. Número 1, presentación. Número 2, resumen. Y número 3, conclusión. ¿Vale? Ok. Consideraciones para la reseña. Para casos informativos, ya lo mencionábamos, es dar a conocer una información que a lo mejor es relevante, ¿sí? Por lo regular en los informativos son muy, ¿cómo decirlo? Son al instante. Por ejemplo, pasa un accidente y nosotros nos dicen, dame una reseña de lo que pasó, ¿no? Bueno, pues es que el camión venía a toda velocidad y no pudo frenar a tiempo ante el semáforo en rojo. Entonces chocó contra la camioneta que tenía enfrente. Y eso hizo que el carro que tenía enfrente chocara con el que tenía enfrente y se hizo una carambola. ¿Ya vieron? Es una reseña muy breve, pero por lo regular en el informativo es al instante, ¿sí? Se ve mucho en los reportajes, por ejemplo, que tratan de narrar lo que pasó, hacer una reseña informativa. Ahora, consideraciones para los literarios, ya lo mencionábamos, se va a hablar de las características de la obra, ¿sí? Vamos a hablar de lo que ya sabemos, ¿no? Los personajes, si son planos, si son redondos, el ambiente, la trama, todas esas características que ya hemos visto lo vamos a meter en una reseña. Pero a diferencia de los cuadros que hemos hecho, le vamos a meter como también ideas propias, ¿sí? Y ojo, en esta parte, en el literario, recalco,
por lo regular no se cuenta el final, ¿sí? O sea, no vamos a hablar por ejemplo, si estamos leyendo el jugador, pues no les voy a decir, pues se trata de esto, de esto, de esto, y al final muere. No, 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 no. El final, por lo regular, en una reseña está omitido. Recuerden, la finalidad de la reseña es que el que la lee tenga un interés en leerla, ¿no? En leer el libro que estamos reseñando, ¿sí? Ok, consideraciones. Uso y cuidado de los recursos léxicos. Aquí yo les mencionaba al principio que los vamos a ver. Básicamente les voy a dar 3 usos léxicos para la reseña. Hay unos que podemos ocuparlos en la presentación, hay otros que podemos ocuparlos en el resumen y en la conclusión. Los que vamos a ver por lo regular están enfocados al resumen y a la conclusión, ¿vale? El número 1, usando referencia o haciendo referencia al texto. ¿Qué quiere decir? Si el libro menciona, vamos a hacer una reseña sencilla, ¿no? Ok, en la página 243 del libro de Español 1 de secundaria, dice que la reseña es un texto que integra los elementos más importantes de un libro para que el lector se interese en leerlo. ¿Ya vieron? Usando la referencia del autor, en este caso del libro, ¿sí? O sea, según lo que dice el libro, es que la reseña es esto. ¿Ya vieron? Así podemos ocupar lo que dice el mismo libro, ¿no? Y hacemos que nuestro trabajo sea más extenso y más verídico. Ojo con eso. Cuando usemos este recurso léxico nos va a ayudar a que pues nos crean más, ¿no? Cuando hacemos una reseña. Siguiente recurso léxico. Resaltar el punto de vista del reseñador. Este por lo regular lo ocupamos en la conclusión, ¿no? ¿Qué quiere decir? En mi opinión. Ahora, teniendo el mismo ejemplo de la reseña. Desde mi punto de vista, lo que dice el libro de secundaria 1 de español, una reseña trata de explicar desde un argumento propio lo que uno capta del libro leído. ¿Ya vieron? O sea, desde mi punto de vista, yo creo que una reseña es esto, 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 esto y aquello. ¿Ya vieron cómo se ocupan los recursos léxicos? Ojo, los recursos léxicos son oraciones que nos van a ayudar a introducir nuestro argumento. ¿Ya vieron? Ya habíamos visto palabras o oraciones de introducción y oraciones que amplían, ¿sí? En este caso va a ser una oración que introduce, porque desde mi punto de vista, voy a introducirlo mi punto de vista. Creo que la reseña es esto, esto y aquello, ¿vale? Y siguiente recurso léxico. Para mostrar ideas opuestas, al contrario, en otras obras, ¿ya vieron? Por ejemplo, si vamos al diccionario, cualquier diccionario, sea el de la Real Academia Española o el que ustedes gusten, y ponen reseña, les va a dar una definición totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero sí, no va a decir lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, en el diccionario, descripción breve de cierta cosa o de un acontecimiento generalmente reciente. ¿Ya vieron? Ok, ¿cómo podemos ocupar cualquiera de esas oraciones? Según el libro de Español 1 de secundaria, dice que la reseña es un texto que integra los elementos más importantes de un libro para que el lector se interese en leerlo. En otras obras, o en este caso, al contrario del diccionario, que menciona que es una descripción breve de ciertas cosas o de un acontecimiento generalmente reciente. ¿Ya vieron cómo se está ocupando al contrario o en otras obras? Estoy hablando del libro de Español 1, de la página 243. Viene una definición de reseña.
Pero si yo quiero, si yo quiero buscar en otras obras, perdón, tengo que mencionar de dónde lo estoy buscando, ¿vale? Este recurso léxico va reflejado cuando creemos otro punto de vista, ¿no? A lo mejor no le entiendo al concepto de la página 243 de la reseña, ¿no? Bueno, entonces voy a buscar en otro libro, a lo mejor en un diccionario, a lo mejor en una enciclopedia, a lo mejor lo vi en YouTube y me lo explicó algún youtuber, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, en mi libro dice esto, pero el youtuber menciona que tal. ¿Ya vieron cómo se ocupan los recursos léxicos para que para que podamos ocuparlos dentro de nuestra reseña? ¿Ok? Ok, actividad a la reseña. Ok, chicos, la actividad, por favor, pongan mucha atención. Vamos a realizar la página 241 y 242. Vienen ejemplos de reseña. En van a identificar los tres elementos que ya vimos, que sería presentación, resumen y conclusión. En los cuadros que vienen en blanco, ustedes van a poner ese fragmento a qué elemento corresponde, si a la presentación, al resumen o a la conclusión, ¿ok? Después de la información que ustedes obtuvieron del cuadro, de lo que encuestaron, me van a hacer una reseña. En este caso sería una reseña informativa, ¿vale? Me van a describir más en su presentación, me van a hacer su resumen, que es el cuerpo de su trabajo, y conclusión, ¿vale? Esa sería la actividad que vamos a estar realizando. Se va a quedar pendiente. Ya nada más, bueno, no. Si tienen alguna duda, recuerden, en la página 243 vienen alguna información de la reseña. Y ahí mismo también vienen los recursos léxicos. Por favor, chequenlos si tienen alguna duda. También voy a estar al pendiente de la plataforma para que estemos retroalimentando la clase, ¿ok? Recuerden que vamos a estar en un horario como normal. Entonces, por favor, traten de hacerlo en ese horario para que yo pueda contestarle de la manera más rápida, ya que, como es un horario normal, pues, posiblemente si me mandan una duda fuera de ese tiempo, pues yo voy a estar en otra clase, ¿ok? Por favor, tengan pongan mucha atención en esas actividades y en el horario, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Hasta la vista.